Recording in progress. Bueno, ya estamos aquí otra vez. Padilla acababa de preguntar qué análisis se le puede hacer a un texto que tiene esas características. Y yo le decía que eso depende de lo que quiera. Vamos a admitir a Venegas. Bueno, no sé si Venegas estaba antes, pero ahora está con nosotros. Hola, Venegas. Padilla acababa de preguntar que qué tipo de análisis se podía hacer a un texto así como bueno, cualquiera de esos que estamos mencionando. Depende del texto, de lo que pretendas demostrar. Depende de lo que el texto te haya dicho. Porque cada texto le dice a cada lector una cosa diferente. Bueno, habrá grupos de gente a lo que le dirá la misma cosa o cosas muy parecidas, pero cada texto significa una cosa diferente para cada persona porque cada persona es una combinación particularísima de elementos, de experiencias, de conocimientos, de creencias o de cosas que no cree, o etcétera. Y entonces el texto le dice a esta persona que tiene estas características unas cosas, que es lo que esa persona quiere creer, lo que quiere leer ahí, lo que su mundo reconoce ahí, lo que a él le gusta oír. Ante 100 años de soledad hay gente que ve cómo es la familia en América Latina, o cómo es América Latina, o cómo es la política, la guerra, o qué tipo de funcionamiento tiene un pueblo latinoamericano. Ante los conejitos aquellos que son vomitados en el apartamento aquel, bueno, un francés verá una cosa y un neozelandés verá otra. Un venezolano, quién sabe, puede ser que no vea nada, porque ¿qué es eso de los conejitos? Unos conejitos que destrozan un apartamento en París. Eh, Hay gente que no verá nada. Pero lo que usted vea puede ser analizado desde el punto de vista que corresponda. Es decir, si usted ve una cosa que es un daño psicológico que tiene el narrador en la cabeza, porque, bueno, usted determina que se volvió loco, bueno, el análisis que te dará será psicológico. Si usted cree que es un ocioso que no tiene trabajo, bueno, hará quizá un análisis social. Que la falta de trabajo puede ser que altere la psicología de la gente. Estoy inventando ejemplos. Yo no había pensado esto antes, hasta ahora. Eh, eh, el, el tipo de análisis que se haga depende siempre de lo que uno va a decir, de lo que uno ha visto en el texto. Y no se pueden hacer análisis artísticos con un enfoque político. Bueno, a lo mejor sí se puede, pero si usted ve en el texto, en cualquier texto, elementos artísticos, o una reivindicación de los artistas, o si usted ve la demostración de que los artistas son los que deberían estar a la vanguardia y la gente que debería servir de ejemplo para los demás, lo más propio es que elija un enfoque artístico, algo que tenga que ver con arte. No va a poder hablar de agricultura. No, no corresponde. Pero quizá comprendo un poco más, se me ocurre ahora, que la pregunta de Padilla también puede querer decir, ¿qué tengo yo que decir cuando me encuentro con un texto tan raro? Lo primero que hay que decir es que es raro, porque siempre va a ser raro porque no pertenece a la realidad. ¿Cómo hago para comentarlo en lengua española 2? Bueno, lo que tienes que hacer en primer lugar, bueno, en esta semana, es entender que eso es ficción, no es realidad, porque veo que estás desbordando. Supongo que habrá otros que están desbordando, están tratando de sacar eso del texto para meterlo y en la realidad no se lo van a encontrar. Uno se lo puede encontrar en la realidad bajo la forma de un significado. Mejor dicho, el significado es lo que está en el texto y en la realidad uno va a ver, mira, sí. El otro día, cuando yo fui a la casa de fulanito,
que era una casa que yo no sabía que fulanito ya no vivía ahí. Yo empecé a ver que había, por ejemplo, un retrato de él cuando era chiquito y vi que el celular que él usaba cuando él iba a mi casa, cuando éramos estudiantes de bachillerato, estaba ahí. Eh, y no sé, dejó una camisa de cuando estaba enamorado de fulanita. Y entonces, quién sabe, me acuerdo de aquel cuento de Cortázar en que el muchacho hablaba de unos conejitos que andaban por ahí por el apartamento. Cada uno de esas, cada una de esas cosas que mi hermano Pablo fue dejando en aquella casa de la novia, cuando se fue, cuando se murió, cuando se pelearon y terminaron, cada uno de esos son para mí los conejitos de aquel apartamento en París. Uno puede encontrar esos significados. Lo que hay que hacer es esforzarse en encontrar algo que pueda representar aquello. Ah, pero encontrarlo en la realidad tal como lo cuenta el cuento, pues no, eso no va a suceder. Y si sucede, bueno, qué bien que seas capaz de verlo, porque eh, quién sabe si te conviertes en un Cortázar que escribe esas cosas porque las ve. Como decía Díaz, nuestra compañera Díaz, que ahora ya no está conectada, que dice que del sentimiento de lo fantástico que escribe Cortázar, que no es un cuento, sino un ensayo, que él dice que desde pequeño él ha tenido ese sentimiento. Sí, yo lo he leído varias veces en varios textos de Cortázar, que dice que desde que él era chiquito, él no se ha podido desentender de eso. Eso pasa delante de él y entonces él va y se lo cuenta a los demás y los demás creen que él es idiota. O por lo menos sucedía cuando estaba en primaria, cuando era pequeño, que algunos niños se burlaban de él. Pero ya cuando se hizo grande, comprendió que aquello era literatura, que aquello era como, como un sentimiento, no que era de verdad que él lo veía, y que con eso se podía hacer arte, y empezó a hacerlo, y empezó a juntarse con gente que comprendía de eso. Entonces ya el respetable escritor Julio Cortázar, no era aquel niño tonto que veía pajaritos donde no había, que veía eh, fantasmas, o que veía los personajes de los cuentos fantásticos. Que hay un cuento que cuenta, que no es un cuento que cuenta, es una reflexión que hace Cortázar en algún ensayo, y perdónenme que no me acuerdo de cuál, de cuando él leyó El hombre invisible de H.G. Wells, que cualquiera podría creer que Cortázar se comió el cuento de que podía existir un hombre invisible. Y lo que pasa no es que él se cree el cuento. Lo que pasa es que a él le parece aquello la cosa más fascinante del mundo. Es más, que debería existir, y eso es lo que dice Aristóteles, que la literatura no es contar el mundo o la vida como es. No, la literatura consiste en contar la vida como nos gustaría que fuera. Eso es una cosa totalmente diferente. Ya les dije hace un rato, no, se lo dije al grupo de primer año, que no, yo donde quisiera estar es en Margarita, porque ahí está mi mamá y mis hermanas, y yo nací ahí y crecí ahí, entonces yo quiero estar ahí, no aquí donde estoy. Eh, y entonces Cortázar ve el mundo como es y no le agrada, porque a mucha gente no le agrada. Se encuentra con un libro que se titula El hombre invisible y se encuentra que ahí en esa historia hay un hombre que tiene unas vivencias, que no es que la pasa bien, que tiene unas vivencias que a él le parecen que deberían ser las vivencias que tuviera uno teniendo esa característica inconcebible, fantástica, fantástica porque es de la imaginación y fantástica porque es maravillosa. Oye, qué bien, ser invisible, lo que no podría ser si fuera invisible. Fantástica en los dos sentidos. Él ve ese señor que es invisible y le parece no que la vida es así, sino que la vida debería ser así, cara. ¿Qué pasa que no es invisible? Entonces Cortázar, ¿por qué pasa que uno no es invisible? Y sobre todo, ¿por qué pasa que uno no es invisible cuando desea hacerlo? Entonces dice Cortázar que él fue y le contó a otro niño que le dijo, mira, ¿por qué no te lees este libro? Que fíjate que pasa tal cosa, que hay un hombre que es invisible. Y el otro niño lo leyó y se lo devolvió diciendo, ay, no, tú lees unas cosas demasiado fantasiosas. Ese niño estaba mal hecho, ese otro niño, el amigo Cortázar,
porque los niños en realidad vivimos dentro de la fantasía. Si la fantasía es muchísimo más amable que la realidad. Imagínense usted, a mi mamá le preguntaban todo el tiempo por qué yo lloraba tanto por tener que ir a la escuela. Y yo, por supuesto que yo oía a mucha gente preguntarle eso a mi mamá y no recuerdo que le respondía a mi mamá, pero ¿qué importa lo que le respondía? Eh, Ella tampoco les ponía mucha atención. Bueno, ese es hijo mío, no es hijo tuyo. Eh, y entonces yo ahora de grande he comprendido hace poco que cómo puede ser que uno no llore por tener que ir a la escuela. Es un lugar extraño, lleno de gente extraña, grande y chiquito. Gente que se lo pasa llorando, que se lo pasa exigiendo cosas como si estuviera en su casa, gente que se lo pasa pidiéndole a uno que estudie, que escriba, que lea, que haga cosas que no son aquellas cosas bellas y agradables, placenteras que uno hace todos los días en su casa. ¿Cómo puede ser que uno no llore si lo levantan demasiado temprano para alejarse de un lugar donde a uno lo quieren, como lo quiere su mamá? Eh, Ahora no veo si estoy grabando. Como no aparece aquí la invitación a grabar, voy a entender que sí. Ah, sí, sí se está grabando. ¿Cómo puede ser que uno no vaya a llorar de que lo despierten a uno en la mañana, que uno está disfrutando tanto dormir y que que lo aparten del calor de su madre, que es una cosa tan bella, y de la comidita rica que hace su abuela, y de saltar y brincar y cantar y jugar en casa, en la casa de uno, que uno no sabe qué es una casa, pero ya sabe que uno que eso es la propiedad de uno. Puede ser que la abuela fue la que compró la casa, pero la casa es mía. ¿Cómo puede ser que uno no llore si lo sacan de ese ambiente placentero y acogedor, donde todo el mundo lo quiere a uno y lo llevan a un lugar donde solo hay extraños? Que luego se convierten en amigos, ok, sí, pero hace falta crecer. Y crecer duele, ustedes saben, ¿no? Porque la realidad muerde. Eh, yo me digo, no, pero es una gente loca, ¿cómo puede ser que no comprendieran que yo llorara por tener que ir a la escuela? Yo todavía no quiero ir a la escuela. Me siento mal porque mi mamá me obligó a ir a la escuela la primera vez. No quiero volver. Yo le digo esto a mi mamá y se ríe. Me dice, oye, para no querer ir a la escuela, no sales de la escuela. Porque, bueno, ahora hasta eres profesor en la universidad. Pero comprendo a Cortázar, que no, que a él le parece que el mundo de la ficción es lo que debería ser la realidad, y se lo cuenta a un compañero, y el compañero le dice, ah, no, esto lo que eres un fantasioso. No falta el respeto. Mm, ciertamente debería ser así. En todos los apartamentos de París debería haber conejitos. Eh, y bueno, si uno quiere entender eso, la realidad, uno puede ir viendo. Por ejemplo, se me ocurrió esa. Ahora, ojalá la ficción fuera la realidad, desde mi opinión. Yo estoy de acuerdo con usted, señorita Venegas. Eh, Te toca leer a Cortázar para que veas. Que ahora que Padilla hizo esa pregunta, a mí se me ocurre interpretar cosas como que, bueno, esos conejitos que parece que van destruyendo el apartamento, que pueden ser recuerdos que uno tiene, cosas que le duelen a uno, cosas que le gustan a uno, o elementos que hay en la realidad, en la casa, en la escuela, donde sea, o características que tiene otra gente que uno quiere, por ejemplo, gente que uno no quiere, eh, que se van apareciendo así, uno las va vomitando por ahí sin querer se acuerda. Por ejemplo, puede ser eso. Pero en realidad la interpretación es lo que cada quien ponga. Exacto, es como ver las formas de las nubes. No todo el mundo ve lo mismo porque no todo el mundo ve. Ay, quería terminar de leer eso. A ver, el chat. Porque no todo el mundo tiene la misma realidad, lógicamente, exactamente, no todo el mundo tiene la misma realidad, entonces unos vemos unas cosas, otros vemos otras cosas. Y unos entendemos la ficción de una forma, otros la entienden de otra forma. Eh, no sé, estoy hablando demasiado. Una manía que tengo yo.
En las clases presenciales siempre tiene que aparecer, siempre hay un estudiante que dice, profe, y yo creo que va a hacer una pregunta y dice, mire, que ya pasaron 20 minutos de la clase. Si no es así, yo no termino. Y a veces el profesor de la clase siguiente que me toca la puerta. ¿Qué otro comentario, pregunta, observación, zapato tirado a la cara del profesor tienen por ahí? Nada más, no lo puedo creer. ¿Quién más cree que el pacto de ficción se cumple en el cuento de la señorita de París? Bueno, la cosa, en las cartas a una señorita de París. Bueno, ¿quién más cree que no se cumple? Entonces, si se cumple, pues. No me acuerdo de otras preguntas que hagan la evaluación, pero si usted no tiene más preguntas. Yo lo leí, pero sí pienso que todos los textos tienen pactos ficcionarios. Yo no sé, a ver, todos los textos tienen pactos ficcionarios. Mm, comprendo que entiendes la idea, pero en realidad no deberíamos decirlo así. No es el texto quien tiene el pacto ficcionario, es el pacto ficcionario, que más normalmente se dice pacto ficcional o pacto de ficción, es un pacto, entre comillas, un convenio, un acuerdo, una especie sí, de acuerdo que hace el autor y el lector. El autor cuando está escribiendo se dijo, bueno, no, me voy a tener a estas reglas. Por ejemplo, no voy a poner aquí cosas imposibles. Voy a poner personajes que parezcan de verdad personas. ¿Me escucha, profe? Sí, señorita, dígame. ¿Por qué dice eso? Porque, o sea, lo interpreté de esta manera, Bueno, sí, te estoy respondiendo. Sí, sí, sí. porque el escritor Ajá. escribe lo que está en su cabeza y obviamente si yo lo leo de una manera lo recibo como yo, como sea mi facilidad, pues algo así. Nunca voy a recibir exactamente lo mismo que el escritor va a querer decir. Ciertamente, pero esa es la interpretación, no es el pacto. ¿Y cuál sería el pacto? Lo estaba diciendo, que lo dice Ah, disculpe. Sarcos también, que lo dice Sarcos también en el video y lo dicen los textos teóricos que deben haber examinado. El pacto, que no es verdaderamente un pacto, es una cosa tácita, ¿no? El autor se compromete, no se compromete de verdad porque no tiene una conversación, una negociación con nadie y dice, está bien, pues yo me comprometo a hacer esto a cambio de que tú hagas tal otra cosa. No hay verdaderamente eso, pero en la literatura hay unas ciertas reglas que también son reglas no escritas. El autor se compromete, por ejemplo, a decir, a crear personajes creíbles, que son como seres humanos, aunque algunos personajes no son humanos. ¿Se acuerdan de la fábula? Los tres cochinitos, del gato con botas, esos no son humanos, pero actúan como humanos. Cuando uno se pone a leer eso, uno dice, me va a quedar callado un rato para ver qué es lo que me va a contestar el señor, porque en realidad los gatos no hablan y mucho menos se ponen botas. ¿Ve? Uno se cree por un momento eso, para ver qué pasa, para ver qué aprendo, para ver qué veo, para ver cómo me entretengo. Ajá, el escritor se compromete a hacer cosas que parecen realidad, pero que tienen unos elementos particulares, originales, nuevos, y el lector se compromete a no criticar de entrada, se compromete a recibir aquello como si fuera verdad, y si hay que criticársela después. Primero termino de leer, primero termino de ver la película, primero termino de oír el cuento. Ese es el pacto. El pacto consiste en no ponerse con necedades e interrumpir al lector, perdón, al autor. Primero echa el cuento, pues yo me quedo calladito y te voy creyendo hasta que llega la hora
de interpretar, o la hora de analizar, o la hora de criticar. El pacto ficcional, Venegas, en términos sencillísimos, consiste en suspender. Y lo dije hoy también en un audio. Consiste sencillamente en suspender, detener ese sentido que tenemos todos, el sentido crítico, de que, no, yo no me creo eso. No, como que un gato que se pone voz, no, no sigas contando que no te voy a creer nada. Ay, ¿qué tontería es esa? Primero hay que escuchar. Y si es el mejor cuento del mundo. Entonces, el pacto ficcional es eso. Ahora tú dices, cada uno entendemos de cierta forma según nuestras posibilidades, sí, pero esa es la interpretación, es lo que viene después. Ciertamente, yo soy producto de unas experiencias, de una familia, de una nacionalidad, de unas cosas que pasaron en mi casa cuando era chiquito, cuando era grande, de unas personas que yo he conocido y he tratado, unos que me han hecho daño, unas que me han hecho mucho bien, de unas enfermedades que yo he sufrido o unas enfermedades que no he sufrido, de unos libros que yo he leído y unos libros que no he leído. Yo soy producto de eso. El estado en que yo estoy ahorita es producto de eso. Y tú eres producto de esas cosas, pero las que te pasaron a ti. Para comenzar, tienes menos edad que yo. Y entonces ya eso te hace diferente. Y eres de otro sitio y tu mamá es otra persona. A lo mejor tu mamá no decía groserías cuando tú eras chiquita, ¿no? O a lo mejor decía más que la mía. Pero eso va agregándole elementos a uno. Entonces el pacto ocurre cuando yo detengo algo que me parece poco real. No, ahí se rompe. Cuando yo detengo algo que parece muy real. Se rompe precisamente cuando uno dice, no, chico, no, no, no. El cuento de Bruce Willis. Bruce Willis sale corriendo detrás del avión y yo me digo, no, 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 yo no voy a seguir viendo esta película, eso es embuste. Ahí ya está saliéndote del convenio. El convenio es que tú soportes esos embustes. No, si no lo soportas, entonces rompes el pacto. Exactamente, antes de que lo detengas. Sí, claro. Porque, y además no se trata de detener, se trata de que al comenzar, Sarcos lo dijo, cuando usted abre el libro, usted inconscientemente, sin saber que usted lo está haciendo, usted se dice inconscientemente, te voy a creer todo lo que me digas. Un rato. Cuando el profesor me diga que yo tengo que hacer un análisis, que tengo que escribir un comentario, que lo tengo que escribir en 2 páginas y analizar qué tipo de literatura es esta. Cuando el profesor me pida eso, yo detengo la fe que tengo en ti, autor, y, y bueno, y hablo de ti. Pero uno no pelea con el autor. Bueno, puede ser que pelee. Yo últimamente veo en Twitter mucho que la gente dice, ay, no, que se acabó tal serie y que metieron la pata, hicieron que fulanito se muriera o que sutanita se enamorara de fulano y se fue con él. Y yo siempre me digo, pero esta gente es loca, ¿cómo se ponen a pelear así con el autor, con el director? ¿Usted quiere que la historia sea diferente? Pues vaya usted y escríbanla. Ese señor escribió eso así, a él le pareció bien. Bueno, si tú no lo quieres creer, no lo creas. Pero claro, no puedes creerlo ni descreerlo sin haberlo leído. El pacto ficcional comienza cuando uno comienza a oír la historia, o a leerla, o a verla en el cine, en el teatro, o en la plaza donde están haciendo el teatro, donde sea. Pero el asunto es que consiste en creer momentáneamente todo lo que el autor diga. Bueno, el narrador más bien. Y, y después, cuando termina la obra, entonces usted empieza a criticar. Criticar positivo y criticar negativo, no importa. Sí, ahí se acaba el contrato. Usted no vive aquí, ya el contrato de alquiler llegaba hasta el día 30 y hoy ya es primero del día siguiente, ya se acabó el contrato. Ya podemos decir, ese casero era maluco. Quería que yo arreglara un hueco que estaba ahí cuando yo llegué al apartamento. Lo mismo uno puede decir, ese autor es loco. Él lo que quería era que yo le creyera que uno puede explotar un avión con un yesquero. A lo mejor se puede, pero no parece muy creíble.
uno rompe el pacto cuando dice, no, esa no me la creo. Uno está viendo la Mujer Maravilla y la Mujer Maravilla pega un salto de 500 metros, sin trampolín, sin cañón, sin nadie que la lance. Ella se agacha un poquito y sale, brinca y cae 500 metros más para allá. Y uno dice, ay no, ya basta de embuste, no me creo más esta serie, no la veo más. Bueno, se rompió el pacto. Pero para poder disfrutar la Mujer Maravilla hay que creerse que ella salta 500 metros, así impulsándose como si fuera a brincar 1 metro. Entonces, quizá estás confundiendo, Venegas, pacto ficcional con interpretación, que es lo que viene después, cuando uno se pone a hablar de la obra. Déjenme ver que tengo más aquí. Como nadie está hablando, yo leo lo que escribe Venegas. Dices aquí que no has leído algo, pero que piensas que todos los textos tienen pactos. Con todos los textos se puede hacer el pacto. Y con todos los textos se puede romper también. Pero no deberíamos decir que todos los textos tienen pacto. Pacto lo hacen el autor y el lector. Entonces el pacto ocurre cuando yo detengo algo que me parece poco real. En ese momento lo que haces es romper el pacto. Como cuando tienes un novio y tú sabes que te está engañando. Tú le dices, mira chico, tú sabes cómo es la vaina. Ya no somos novios, vete de aquí, ya no quiero nada contigo. Porque no me creo tus mentiras. No me creo la ficción de que tú ayer fuiste a ayudar a un compañero con la clase de matemáticas. No, mentira, mentira, tú estabas con otra mujer. Se rompió el pacto que tenías con ese novio. Pero mientras estabas de buena con el novio, te creías lo que él decía. Y él se creía lo que decías tú. Bueno, es un pacto, pero era ficción. Ese noviazgo era ficción. Cuando terminas con él, entonces te reúnes con tu prima Virginia, que vive en Cabimas, y dice, anoche que ese hombre era un desgraciado. Lo mismo que uno dice de los autores de los libros. No, ¿qué te pasa? Yo estaba leyendo Gulliver y decía que el tipo medía 27 metros y había unos enanitos. Y los enanitos tenían una guerra con el pueblo del lado. Entonces querían que Gulliver fuera como su arma de destrucción masiva, para que fuera al otro pueblo y aplastara a los otros con una sola bota y listo. No, no me creí ese embuste. Yo, por mi lado, yo me creí todo. Yo hice un pacto con el autor, le dije, mira, mijo, yo te voy a creer todo lo que me digas de Gulliver. ¿A qué no sabe? Gulliver, después de pasar por Lilliput, el pueblo donde todos eran chiquiticos y el PDP medía 90 metros, después de ahí fue a otro pueblo donde él era el enanito y los demás eran grandísimos. Y entonces pasan otras cosas. Y es una cosa placenterísima leer eso. Y cuando es película, bueno, es bien bueno verlo en la película. Y a que no saben, después de eso va a una isla donde la raza, la especie gobernante es la especie equina. O sea, son los caballos y los hombres son esclavos. Se va a acabar otra vez el tiempo. Fastidio. Entonces, si tú no puedes aguantarte un rato que te digan esas cosas que no son verdad, tampoco son mentiras, no hay convenio, no hay pacto. O sea, es antes de que los detengas, sí, claro. Es cuando me permito creer que lo que me están contando, exactamente. Cuando te permites creer, me gusta esa fórmula, cuando me permito creer lo que me están contando. El autor está contando un invento y tú te lo estás creyendo. Todos de acuerdo. Como en el libro 1984. Hay un momento en que Winston Smith, el protagonista, está siendo torturado por O'Brien, el torturador. El torturador lo está torturando para que Winston crea que el sistema fascista totalitario es el mejor sistema de gobierno. Y le está infringiendo tanto dolor que hay un momento en que Winston dice, sí, claro, es verdad. Si O'Brien me dice que él puede levitar, que se eleva
si por su propia fuerza y su propia virtud se eleva 20 centímetros por encima del piso, sin que haya nada que lo esté moviendo, sino que él mismo se eleva, si él cree eso, y yo creo que lo está haciendo, entonces verdaderamente se está elevando por encima del piso. Claro, si hacemos un acuerdo en que tú dices que te estás levitando y yo te creo que te estás levitando, entonces, ¿qué está sucediendo? Como cuando leo eh, La Caperucita Roja y ella dice, viene el lobo y me contó una cosa. ¿Qué? El lobo te contó. Está bien, te lo creo. Y el autor me está diciendo, el lobo habló, y yo estoy creyendo que el lobo habló, el lobo verdaderamente habló. Que sea solo en la imaginación. Es cuando me permito creer, ajá, ya, entendí. Ajá, no puede haber quedado más claro. Ah, muchas gracias, mi niña. Ariana Rivas dice, jaja, qué ejemplo tan bueno. ¿Cuál? ¿Cuál ejemplo es bueno? Porque a mí también me parece que dio un ejemplo muy bueno y ahora ya no me acuerdo. El del novio, profe. El del novio es magnífico, sí, ciertamente. Ya no te creo más tus ficciones. Una magnífica manera de entender lo que trató de decir, profesor. Muy bien, lo usaré de ahora en adelante todo el tiempo. Sí, es verdad, lo que pasa es que los hombres son unos desgraciados toditos. Por eso es que a mí me gustan las mujeres y yo no tengo ese problema. Entonces, chicos, chicas, oh, todos son chicas, qué maravilla. No me dejen hablar tanto, por Dios. El matrimonio es un pacto, un contrato. Sobre todo el matrimonio civil. Es un contrato, como si uno va y hace un contrato con el banco mercantil, eso tiene una fecha, cuando llega la fecha se acabó, y el contrato dice, bueno, el matrimonio no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Pero sí, pero el contrato del matrimonio y el contrato con el banco mercantil, o un contrato que hacen dos personas, Profe, tiene que tener una cláusula donde diga, si uno de los dos desea salirse del convenio, bueno, lo puede hacer. Dime, Venegas. una pregunta. Por lo menos eso que acaba de pasar en este momento, hace como 10 minutos, que comprendimos, o sea, comprendimos más que todo el concepto, fue porque el ejemplo estaba muy asociado a la realidad, pero hay ¿Ah? veces que los textos manejan más metáforas que ejemplos de realidad y uno también los comprende más con las metáforas. ¿Quieres decir Ahí, los ¿cómo textos teóricos? trabajaría? ¿Quieres decir los Sí, textos los teóricos? textos teóricos, los cuentos, los libros, un ejemplo, por lo menos El Principito, él trabaja más que todo con muchas metáforas. Ahí, ¿cómo trabajaría el pacto ficcional? Bueno, yo creo que es más o menos lo mismo, porque Es lo mismo, sí, porque, en los casos. bueno, déjame ver si comprendo bien la pregunta. Tendría que ser lo mismo porque El Principito es una obra literaria para leer la cual uno tiene que hacer un pacto con el lector, el autor. Ah, el autor se murió, pero yo tengo que hacer pacto. Em, Pasan cosas que parecen de verdad. Por ejemplo, hay un banquero que cuenta dinero. Eso lo vemos en todas partes. Usted sale de su casa y se asoma al frente de la casa, hay un banco. Hay una rosa que crece y que tiene espinas. Ok, pero el principito va viajando de planeta en planeta. Ah, mira, aquí ya necesitamos un esfuerzo para asimilar esto. Más o menos lo mismo. La familia Buendía, de 100 años de soledad, ah, O bueno, sea, hay uno pero de entonces, ajá, entonces, cuando las cosas, o sea, cuando los ejemplos son ficción, por así decirlo, son ficción, todos tienen una pequeña parte de realidad para que la gente la crea, o no es necesario que la gente la crea completa. cuando dicen los ejemplos, quieren decir los cuentos, las películas, las novelas. Sí, más o menos tomando el ejemplo ahí del Principito, por lo menos lo que usted dice de que la rosa crece, el banquero cuenta dinero y esas cosas así. Creo que tienes que ver otra vez el video de Sarcos. Porque sí, todo debería comenzar con elementos, con personajes, con cosas que son verosímiles, es decir, que parecen verdad, no que son. Porque uno dice, Doña Bárbara, sí,
existió una señora que parece que es la inspiración de Doña Bárbara, una de verdad, que hacía esas cosas, pero no es igual. Entonces, la Doña Bárbara que pinta gallegos no es la misma. Ese no es buen ejemplo. Eso no es buen ejemplo. Déjame ver. Caperucita es una niña. ¿Y cómo te imaginas tú una niña? Bueno, una niña de 32 centímetros, más o menos 40 centímetros de alto, que se viste con una cosa, una capuchita roja. Es perfectamente creíble. A mi hija le encanta vestirse de rojo. Que vive con su mamá, perfectamente posible. Eso parece real, es verosímil, semejante a la verdad. Tiene que ser así para que sea creíble, para que el lector diga, ajá, muy bien, ok, ya me la figuré, ya la tengo en la cabeza. ¿Qué me vas a decir de ella? Ahí cuando viene lo bueno. Sí, en toda la literatura hay elementos que son así, que se parecen a la realidad. Hubo un incendio, bueno, los incendios existen, uno los conoce. Hay un hombre cojo, bueno, hombres cojos lo más que uno ve por la calle cuando sale. Pero después, ¿qué le pasa a ese cojo? Bueno, esa es la historia. Y habrá elementos que se parezcan a la realidad, habrá elementos que no. Los que no, bueno, uno tiene que resistir un poquito más para ver qué significa eso. No sé, no sé de verdad si te he captado. Dice Fabiana Castellano, yo lo veo como que todo texto literario tiene como requisito para leerlo el pacto ficcional, porque todos tienen su toque de locura. No, ella dice, todos tienen su toque de ficción. Bueno, unos tipos como Terry Eagleton, Fabiana, unos señores como Terry Eagleton y como Jonathan Fuller, los teóricos, y como Juan Carlos Zarco, como Edgardo Malaver, te diría, no es que tienen su toque de ficción, es que son ficción. Están hechos de ficción. Zarco dijo, y ya creo que estamos a pocos segundos de que se acabe. Zarco dijo en el ejemplo, en uno de los ejemplos, una novela sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar, esa es una persona real. Una persona que hizo unas cosas que parecen imposibles. Pero es una persona de carne y hueso que existió. Hay pruebas de que Simón Bolívar existió, pero yo puedo escribir un cuento, es más, un día comencé a hacerlo, un cuento en que Simón Bolívar llega a mi pueblo y comienza a hablar con fantasmas. Mira, ya ahí viene el toque de ficción. Y Simón Bolívar, mi personaje, es ficticio porque no es como el Simón Bolívar de verdad, el que de verdad existió. Este que yo me inventé era otro. Se llama Simón Bolívar. No es otro, es el mismo. No es que, ay, qué casualidad se llama Simón Bolívar también. No. Es Simón Bolívar el Libertador. En este cuento que yo estaba escribiendo, también es hijo de Doña Conchita. Y también tiene 3 hermanos y es rico y se va para